Estados Unidos en lo que es su segundo periodo presidencial. En estos 31 días no ha pasado un día sin que sus políticas, declaraciones y polémicas sean noticia. Por eso hasta ahora me conecto con Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, actual miembro senior de la organización, analista de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Buenos días y bienvenido, Michael. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Muy buenos días, Shirley. Es un gran gusto estar con usted. Muy Por, amable. por favor, le agradezco que bueno, se haya parado tan tempranito para hablar sobre este tema, un poco entender o saber cómo evalúa usted lo que ha sido este primer mes de Donald Trump, si en el terreno, digamos, de la política, incluso la política estadounidense, eh, los demócratas no han sabido cómo responder ante lo que ha sido pues un paquete de medidas que han cambiado quizás la forma en que Estados Unidos se había relacionado con América Latina y con el continente o con otros continentes y otros países a lo largo del tiempo de Biden. Claro, bueno, ha sido, como usted ha dicho, algunos cambios dramáticos con mucha velocidad, ¿no? Mm, mm, Tanto que la gente siente como desorientada, abrumado, no saben exactamente qué viene después, hay mucha incertidumbre. Y básicamente está tratando de aprovechar el inicio de su mandato, su opinión, de hacer muy disruptivo, ¿no? Como es, ¿no? Y eso fue lo que él decía muchas cosas lo que está haciendo decía en la campaña. Y la diferencia con el primer mandato es que primero él conoce mejor cómo funciona el sistema, conoce las palancas y cómo ejercer el poder mucho más que el primer mandato y no está rodeado de gente que dice, bueno, usted no puede hacer eso y eso es contra la ley o eso es ujú, una norma que no que tenemos que respetar. Toda la gente que rodean refuerzan sus impulsos y entonces está haciendo mucho en muchos frentes al mismo tiempo, frente doméstico con cambios dramáticos y hacia el continente también, pero lo más dramático tal vez es su política en Ucrania y su acercamiento con Putin y básicamente asumiendo la postura de Putin en la guerra de Rusia y Ucrania. Yo creo que eso ha dejado mucha gente muy molesto, sobre todo los europeos y mm. obviamente el presidente de Ucrania, pero el resto del mundo también. Es un cambio de 80 años, de una política más con la alianza con Europa. Mm. Y esto ha sido muy chocante para mucha gente y estamos tratando de acomodar. Con respecto al continente, obviamente él está, la gran sorpresa hasta ahora ha sido su su política que habló en su discurso inaugural de Panamá, retomar el canal de Panamá. Creo que muy poca gente esperaba en esto y él está con una posición muy dura con respecto a la presencia e influencia de China en el continente. Y también siempre la amenaza de aranceles y tarifas y otras medidas económicas muy coercivas. Entonces, y eso es a medida que funciona. Y con México, que es el país donde más, yo creo que, eh, donde más importa América Latina, Trump, Mm. hay todos los temas ahí de drogas y comercio, inmigración, obviamente. Entonces está implementando sus prioridades. Obviamente, con el caso de Venezuela, que me imagino que interesa a usted y otros, hay, a mi juicio, un giro, pero para mí no es tan sorprendente. Mucha gente esperaba que iba a regresar a su política en su primer mandato de máxima presión, pero él está en otra mentalidad ahora. Él está, yo creo que el primer mandato
la política de Venezuela fue francamente muy orientado a su reelección en 2020 por el estado de Florida y tenía un cálculo muy de política doméstica. Esta vez yo creo que hay otros factores que importan más. Uno es las deportaciones masivas y el otro, obviamente, es el tema económico con petróleo, que también él le interesa que haya más producción de petróleo en Venezuela y también que abre oportunidades de inversión y hacer negocios para sus círculos, sus socios y amigos. Entonces, yo creo que eso ha sido difícil, pero es así y combinado con el levantamiento de TPS que protegía a los venezolanos aquí, de 600 más 600.000 venezolanos que están en Estados Unidos. Yo creo que eso ilustra que el poder en esta administración está con los duros sobre el tema migratorio. No importa de dónde vengan, no importa las circunstancias en el país, yo creo que están implementando una política muy dura y ahí está el poder. Y termino con el factor más dramático y más sorprendente para mucha gente, que es el papel de Elon Musk en esta administración. Hubo obviamente una cercanía entre los dos, pero el poder que está haciendo Elon Musk, sobre todo en eh, re, ingeniería Ujú, ujú. del Estado, del gobierno del Estado de Estados Unidos, de cerrar agencias, despedir mucha gente. Todo esto yo creo que ha sido muy, muy dramático para mucha gente y mucha gente ha sido muy afectado. Yo creo que el papel de Elon Musk es muy, muy fuerte. El otro día en la conferencia se mostró la motosierra como el símbolo que ha tenido Javier Milei, hasta lo mismo en Argentina. Yo creo que se puede entender eso mucho mejor en Argentina que en Estados Unidos, que no tiene esas Mm. condiciones tan serias, tan dramáticas, económicas, pero esto es algo que yo creo que ha sido difícil para mucha gente, el poder que tiene Elon Musk, el hombre Sí. más rico en el mundo. A ver, Michael, quiere decir que la relación a diferencia con Europa, incluso con Medio Oriente, está marcada con el objetivo o por el objetivo de sacar de alguna manera a los migrantes una política anti-inmigración de los Estados Unidos. En función de eso, es quizás la forma en cómo políticamente Estados Unidos se relaciona no solamente con Venezuela, con otros países de América Latina, ¿correcto? Así- Mm, yo creo que es lo principal, así es. O sea, en la gira del secretario de Estado Rubio a Centroamérica, el tema, salvo Panamá, que también fue un tema, Panamá tenía el tema del canal, ujú, obviamente, pero los demás países es cómo negociar, recibir los deportados, no solamente del propio país, pero de otros países también, con Bukele en El Salvador, con Arevalo en Guatemala, en Costa Rica, con Chávez, o sea, en cada país esto fue el tema principal. Y tiene razón, eso es algo que no tiene mucha relevancia en el mm. caso de Europa y otras partes del mundo. Es muy particular a América Latina y eso es lo que está dominando la agenda. Ahora, el tema Make America Great Again, ¿no? Estamos hablando de un objetivo que realmente se marca solamente en la política estadounidense, específicamente de Trump, un movimiento que va más allá, es decir, la recomposición política o la ideología política en el continente. Vemos a Milei en Argentina, a Trump con estos postulados y así unos cuantos. La pregunta es, ¿en qué consiste esto, no? Va más allá que, claro, por supuesto que los cambios se hacen a nivel político, pero me pregunto, bueno, ¿va esto más de un movimiento contra cultura o de status quo, el regreso al status quo mucho más conservador?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay una ideología atrás de esto, obviamente. El Make America Great Again es, bueno, como en la política le gustan los mensajes Ujú, así, y él repite, repite, repite. Entonces, esto ha generado mucha pasión entre su base política, pero obviamente es una agenda que va más allá, o sea, afecta todo el área cultural, el tema contra los trans, por ejemplo, es un poco regresar a otra época donde esos temas no salían y no había el tratamiento, consideración para alguna gente de trans y otros de este tipo. Es un poco y todo el tema de DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, es algo también como visto como muy, como llamamos aquí, woke, muy políticamente correcto, mm, pero que no, no realmente, no está base no hay un tratamiento igual, hay una preferencia para ciertas personas, para incrementar la diversidad, equidad e inclusión. Y esto está eliminando en muchas partes y las corporaciones y otros, hasta universidades están, muchos, no todos, están un poco adaptando esas medidas más restrictivas y volviendo a un pasado donde esos temas no eran tan relevantes. Entonces, creo que tiene una influencia, un impacto más amplio, más cultural en la sociedad. Obviamente hay un rechazo en algunos sectores, hay una resistencia. Ahí está empezando, creo que en los últimos días, de haber más gente que están saliendo, mm, porque hasta ahora los demócratas, como usted dijo muy bien, no, están un poco desorientados, no tienen liderazgo, no tienen estrategia, pero hay malestar en algunas partes y los números de Trump, aunque siguen siendo buenos para él, están bajando un poco después del primer mes. están bajando en virtud a las políticas, por ejemplo, migratorias que ha tomado, o estas decisiones que está relacionado, como usted dice, con temas culturales, ¿no? Como el tema de género Bueno, y sociales. culturales y también Sociales. lo que está haciendo Elon Musk. Ujú, Yo creo que la gente no votaron por eso, votaron porque por el costo de la vida y votaron por la frontera de que estaba desordenado. Yo creo que ha puesto la frontera, yo creo que por allí tiene buenas notas, pero el costo de la vida ha aumentado, no ha bajado. Él dice que es la culpa de Biden, ha tenido poco tiempo, pero vamos a ver, si la inflación sigue, va a haber un problema para él. Y segundo, lo que está haciendo Musk de despedir mucha gente, eso impacta mucha gente, porque todo el mundo, yo conozco muchísima gente que ha sido despedido y hay que tomar en cuenta que no está afectado solamente Washington. Hay mucha gente que trabaja con el gobierno federal que está en todo el país y trabaja en parques, trabaja en servicios para mm, veteranos. Esos son trabajadores, empleados nacionales y están sin trabajo. Entonces, eso tiene un efecto en el país. Yo creo que los que votaron por Trump no votaron por esas despedidas ujú. masivas que estamos viendo. Eso también ha sido un tema en su contra, que está generando una reacción en muchas comunidades. A ver, le decía que de estos 31 días no ha pasado ni un día sin que se haya firmado una orden ejecutiva o haya pasado, digamos, algún tipo de situación con respecto a la manera en cómo Donald Trump va a gobernar. Si esto sigue así, ¿cómo imagina usted luego el final del mandato de Donald Trump a los Estados Unidos? ¿Hacia dónde está conduciendo esa nación? Bueno, es la gran pregunta, el gran interrogante, y eso Mm, depende de muchos factores. Y uno es si empezamos a ver resistencia, contrapesos o no.
Obviamente la fecha clave es 2026 cuando hay elecciones intermedias del Congreso y esto históricamente eh, gana el otro partido, digamos, o sea, en este caso serían los demócratas, que si sigue el patrón tradicional, histórico, retomaría por lo menos la Cámara de Diputados. Ahora, esto cambiaría el panorama político y podría frenar un poco lo que está haciendo Trump, Mm, porque en este momento tiene ambas cámaras y tiene una Corte Suprema que simpatiza con él. Esto no va a cambiar, pero el Congreso puede cambiar y depende de lo que pase en las Cortes y si hay movilizaciones, mm, ¿no? Si hay protestas callejeras, esto podría ser un control. Pero si no hay contrapeso, y si él sigue gobernando como ha sido el primer mes, o sea, el país, a mi juicio, sería otro país. No, sería un país totalmente diferente, mucho más autoritario, mucho más, porque él tiene un modelo muy autoritario. Obviamente, él no solamente está negociando con Putin, pero admira a Putin y él lo ve así. Está citando Napoleón para decir que el presidente, el que está salvando el país, no puede estar, no puede ser sometido a leyes, mm. ¿no? Y el gran test, la gran prueba va a ser cuando si hay decisiones de la Corte y si él acata las decisiones o no. Hasta ahora acatado, pero sobre todo su vicepresidente J.D. Vance y Elon Musk dice, bueno, un presidente no tiene que acatar las decisiones de la Corte. Entonces, si él no adapta, no responde a las decisiones de la Corte, eso sería ya una crisis Bueno, más profunda, constitucional, institucional. bueno, le agradezco mucho Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, actual miembro senior de la organización, analista de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, a propósito del primer mes de Donald Trump en el poder. Gracias, Michael, te agradezco. Al contrario, Por gracias a favor, usted. 7:23, vamos a hacer una pausa. Al regreso voy a conversar con Osman Aray. Estuvo la noche de ayer en la Quinta Vergara, en Chile, donde el comediante George Harris, comediante venezolano, fue abucheado por el público, se bajó del escenario y sobre esa situación tan dolorosa y penosa para nosotros los venezolanos vamos a conversar al regreso con él. Ya volvemos.